Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Amanda Espinosa Vélez, del área de Ciencias Sociales. Me presento para trabajar o tratar el tema sobre la geografía, que para nosotros es una ciencia útil. ¿Por qué diremos que la geografía es una ciencia útil? Diremos que la geografía es una ciencia útil porque tiene por objeto el estudio de la Tierra y de los fenómenos y hechos que se producen en la superficie. Eso es el término general, pero también nosotros debemos tener en cuenta que la geografía del Perú es la ciencia que tiene por objeto el estudio del territorio peruano y los fenómenos y hechos que acontecen en su superficie. Cuando hablamos de fenómenos y de hechos, fenómenos es lo que el hombre va creando. Hechos es propio de la naturaleza. Entonces, ¿hoy qué aprenderemos? Aprenderemos qué es la geografía, por qué es importante la geografía, pero para ello vamos a tomar y vamos a ver sobre dos miradas. Uno, la antigua geografía, y también tendremos en cuenta la geografía actual. Pero dentro de la geografía antigua o la antigua geografía nos menciona que simplemente es una geografía descriptiva. ¿Por qué nos dice que es una geografía descriptiva? Porque simplemente se va a ocupar en estudiar o dar nombres de territorio, ríos, montañas y también de repente algunas características. Esta idea de esta geografía, que solamente es descriptiva, fue realizada o fue labor de los griegos. ¿Quién va a influir con este concepto? Y va a ser difundida por ellos mismos, pero también para ello van a emplear la palabra de geografía derivada de dos voces, que es geo, tierra, y grafía, representación. Entonces, según los griegos, ¿qué vendrá a ser la geografía? Según ellos nos dice que simplemente la geografía es la descripción de la tierra o la representación de la tierra, simplemente con sus territorios, ríos y montañas. Les pregunto, ¿será cierto que solamente la geografía se va a ceñir a describir la tierra? Creo que no. Entonces le damos la mirada a lo que es la geografía de hoy. En la actualidad la geografía va a buscar responder muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo son los lugares donde vivimos? ¿Será igual de todos? Si nos ponemos el ejemplo aquí en Huancayo, ¿será igual para todos? Creo que no. ¿Qué características tienen? Cada uno tiene sus propias características, ¿no? ¿Dónde se ubican? Otros se ubican de acuerdo a la altitud. Por ejemplo, acá tenemos a Huancayo, que se ubica a 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Habrá en el planeta dos lugares semejantes? No, no puede haber dos planetas semejantes. ¿Por qué? Porque cada territorio tiene sus propias características. ¿Cómo vive la sociedad en ellos? Desarrollando sus diferentes actividades económicas. Por ejemplo, en la zona rural desarrollan lo que es la ganadería y la agricultura. En cambio, en la zona urbana desarrollan lo que es el comercio, ¿sí? La industria. ¿Qué elementos de la naturaleza aprovecha? Cada uno sabe lo que aprovecha, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que realizan las personas? ¿Cómo se relacionan con otras sociedades? ¿A través de qué? ¿Y por qué se generan conflictos? ¿Habrá conflictos? Sí, es lo que estamos hoy, en la actualidad, viendo a través de esta pandemia, de este COVID-19. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la respuesta nos va a dar la geografía de hoy, que va a ir más allá de lo que nos dicen los griegos, que simplemente era una geografía descriptiva. Entonces, más por el contrario, la geografía de hoy nos va a tratar de explicar qué cosa, las causas que originan esas diferentes problemáticas y las relaciones que se establecen entre la sociedad y el lugar donde se vive. Razón por la cual entonces acá decimos, ¿no?, que el objeto de la geografía, ¿cuál será? El espacio geográfico. ¿Y el espacio geográfico qué es? Es la región terrestre donde el hombre vive y se desarrolla. En otras palabras, es donde se relaciona, ¿sí?, la Tierra con el espacio geográfico. ¿Qué quiere decir acá en este gráfico? Que el espacio geográfico es parte de la Tierra. Para ello, también la Tierra, ¿no?, es un geosistema.
¿Por qué? Porque está comprendido como un espacio geográfico, ¿sí? Y entonces, ¿qué elementos compondrán el espacio geográfico? Este geosistema, ¿no? Geo viene de tierra, ya sabemos, ¿sí? Entonces, son tres: los componentes abióticos o inorgánicos, los componentes bióticos y los componentes antrópicos. En los componentes abióticos o inorgánicos está formada por los tres elementos de la Tierra. ¿Y cuáles son esos elementos de la Tierra? La atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Entonces, la atmósfera, ¿cuáles serán sus componentes? Tenemos el aire, el viento, la humedad, la presión atmosférica, las lluvias, entre otros. Y también la litosfera. ¿Por qué está conformado? Por las rocas, suelos, relieve, montañas, valles, desiertos, bahías, ¿no? Entre otros. Y la hidrosfera, ¿ya? Que viene a ser las aguas. Tenemos las aguas de los océanos, los ríos y los lagos. De igual manera, los componentes bióticos. ¿Por qué está constituido? Por la flora y la fauna, ¿sí? La flora, que son las formaciones de los vegetales, y la fauna, que comprende los animales aerobios, terrestres y acuáticos. Y por último tenemos los componentes antrópicos. ¿Por qué estará conformado los componentes antrópicos? Está conformado específicamente por el hombre. Es aquel en quien va a realizar transformaciones en nuestro geosistema, ¿no? ¿Pero a través de qué? De sus creaciones, teniendo en cuenta, por ejemplo, estas sociedades, desde las más antiguas hasta la actualidad, cómo iban transformando. Aquí tenemos un ejemplo de los elementos del geosistema. Tenemos, por ejemplo, que intervienen los seres humanos. ¿Cómo qué van a intervenir los seres humanos? Como un elemento antrópico. ¿Pero qué va a hacer el ser humano? Va a realizar una actividad llamada la pesca, ¿no? Y la pesca es, ¿qué cosa? El aprovechamiento de los recursos marinos. Entonces, en el cual se va a conformar en lo que llamamos elemento biótico. Pero si esta pesca se realiza indiscriminadamente, va a ser un factor. ¿Para qué? Para que pueda desaparecer esta especie y para ver lo que es el proceso. Entonces acá tenemos, ¿no?, estos elementos, ¿no?, como un ejemplo, los elementos antrópicos, el ser humano, los elementos bióticos, la actividad que es la pesca, el factor que es la pesca indiscriminada y el proceso, la desaparición de esta especie. Luego tenemos el espacio geográfico, también conocido como espacio natural. ¿Qué es lo que va a influir en ello? Va a influir las características de la organización humana. ¿Cómo se organiza el ser humano? ¿De qué manera? Anteriormente, por ejemplo, la naturaleza dominaba al hombre. Hoy en la actualidad, el hombre domina la naturaleza, ¿sí? Pero de todo ello se iba adaptando mediante un proceso en forma pasiva. Y al adaptarse en forma pasiva, lo iba modificando poco a poco. Todas estas características del espacio geográfico va a ser el origen de dos tipos de paisaje. ¿Qué paisaje? Natural y paisaje cultural. Muy bien. Entonces, ¿qué diremos que es el paisaje natural? El paisaje natural es aquel, ¿no?, en otras palabras, todo lo que existe en la naturaleza donde el hombre no ha creado nada. Todo lo que sale de por sí, de la misma naturaleza. Nadie lo ha creado. Si te pregunto, ¿un río podrá crear el hombre? Creo que no, ¿sí? Entonces, la disciplina que estudia al paisaje natural es la geografía física. Ahora vamos a ver los elementos del paisaje natural. ¿Cuáles serán esos elementos que intervienen en el paisaje natural? Ya dijimos todo lo que existe en la naturaleza. Por ejemplo, les digo, las lagunas, ¿el hombre lo habrá hecho?
los desiertos. ¿El hombre lo habrá hecho? La cordillera de los Andes. ¿El hombre habrá construido? No. Entonces, todos ellos, las montañas, conforman lo que es el relieve porque es propio del paisaje natural. El tiempo atmosférico, hoy que estamos viviendo, la lluvia, el frío, el hielo, la calor, el viento, las nubes, ¿el hombre lo podrá hacer? No. Es propio de los fenómenos naturales. La hidrografía es estudio de las aguas superficiales y terrestres. ¿Y cuáles son ellos? Las aguas de los mares, de los lagos, de los ríos, de los puquios, así como otros. Y la vegetación natural. Cuando me habla de vegetación natural, ¿qué me está diciendo? ¿Que el hombre ha sembrado para que pueda crecer? No. Sabemos que la agricultura apareció intempestivamente, ¿sí? Por casualidad. Entonces, eso es una vegetación natural. Pero mayormente esta vegetación natural está constituida por la flora silvestre, por los bosques, las bosques, praderas, lomas, ¿sí? Y por último tenemos la fauna silvestre, que son las especies de animales, propio de los bosques, de las praderas, de los desiertos y de las lomas. Entonces acá podemos ver exclusivamente que el hombre no ha intervenido nada en lo que es el paisaje natural. Es propio lo que nos da la naturaleza, la madre tierra. En cambio, en el paisaje cultural, ahí sí es cuando interviene la mano del hombre con todas sus creaciones. En otras palabras, ¿qué podemos decir? Que el hombre ha transformado este paisaje natural en paisaje cultural, pero poniendo siempre sus creaciones. Y la disciplina que estudia el paisaje cultural es la geografía humana, ¿no? Ahí debemos nosotros darnos cuenta que en el paisaje cultural interviene el ser humano de diferentes maneras. Pero también el paisaje cultural tiene elementos. ¿Y cuáles serán esos elementos? Tenemos el sustrato natural, la población y las actividades económicas. El sustrato natural, que es de la misma naturaleza, está constituido por el relieve, el suelo, la vegetación, la hidrografía. Y la población dice, ¿no? ¿Cómo interviene la población en el paisaje cultural? Porque son parte de un lugar. Entonces la población, los seres humanos van a actuar sobre el medio a través de ¿qué? De modificaciones de los elementos naturales. Y por último, ¿a través de qué? ¿Cómo van a modificar? A través de las actividades económicas, sociales, políticas, culturales, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que estas actividades económicas consisten en la producción, el intercambio y el consumo de bienes y servicios. Está inmerso de lo que llamamos las actividades económicas netamente que desarrolla el ser humano. Pero todo ello está relacionado ¿con qué? Con las formas de vida y las creencias de cada comunidad. En otras palabras podemos decir sus costumbres. Están separados, están relacionados entre ellos. Unos con otros se relacionan. Y acá tenemos 4 elementos importantes, que es el sistema económico, luego tenemos el sistema sociocultural, el sistema político y el ecosistema. El sistema económico, que está inmerso en los usos de los suelos, la mano de obra, el capital y la tecnología. ¿Para qué? Para hacer un uso del relieve, clima, suelos, hidrografía, recursos naturales, altitud y latitud. ¿Pero a través de qué? Del sistema político, con la tenencia de la tierra, la asistencia técnica y los límites administrativos. Y el sistema sociocultural, donde se van a dar las prácticas culturales de uso del suelo, con la división de la mano, mejor dicho, las formas de trabajo y los valores. ¿Para qué? Para prevenir el desastre, ¿no? Para prevenir el uso irracional de los suelos. Luego de haber explicado toda la clase, aquí les dejamos una tarea domiciliaria donde ustedes van a poder completar el cuadro de acuerdo a los elementos del paisaje natural y cultural.
Por ejemplo, el relieve, ¿a qué tipo de paisaje corresponde? Será al paisaje natural. Las actividades económicas, ¿a qué tipo de paisaje le estaremos involucrando? A lo que es el paisaje cultural. Y por último, ustedes tendrán que dibujar, ¿no?, un paisaje natural y un paisaje cultural, pero teniendo en cuenta sus elementos. Y por último, para que ustedes puedan reflexionar, le damos una mirada a tu entorno, donde tú vas a evaluar la intervención humana en el paisaje natural de tu localidad. ¿Qué quiere decir? Cómo la intervención de la mano del hombre ha modificado tu paisaje natural de tu localidad, ¿sí? ¿Cómo? Entonces tú vas a poder explicar aquí en esta parte. Gracias con todos.